Muy buenas noches amigos de Cuadratín San Luis Potosí. ¿Cómo se encuentran en este día 5 de mayo, martes 5 de mayo, día de la batalla de Puebla? Espero que se encuentren en bien. Estamos hablando de una noche un poquito fresca aquí en la capital potosina, pero ya listos para llevarles lo mejor de la información surgida el día de hoy, que como siempre ha sido muy noticiosa. Me gustaría empezar por informarles, seguramente a muchos de ustedes les va a interesar, una noticia que se está dando en la Cámara de Diputados y que tiene que ver con ingresos para aquellas personas que estén padeciendo de lo mismo a consecuencia de la pandemia. Esto viene de parte de la agencia Notimex y se los leo textualmente. La diputada Laura Rojas Hernández inscribió un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso discuta la posibilidad de establecer un ingreso único vital para otorgar 3,746 pesos durante 3 meses a quienes tendrán una disminución en sus ingresos ante la pandemia. La presidenta de la Cámara de Diputados explicó que el punto de acuerdo, que hasta ahora tiene el apoyo de 95 legisladores, exhorta al Ejecutivo Federal a contemplar como medida el ingreso único vital, temporal y no condicionando a la gente que no tiene ningún ingreso o apoyo del gobierno en estos tiempos complicados. De acuerdo con las proyecciones de esta diputada, se han perdido 700,000 empleos en el país, sin contar al sector informal que también ha reducido o perdido sus ingresos. Entonces, ya saben amigos, esto es apenas un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, pero si logra el consenso de la mayoría, pues lo más probable es de que le manden este punto de acuerdo al presidente López Obrador, y si López Obrador lo acepta, tendrá que haber repartición de casi 3,700 pesos mensuales a todas aquellas personas, ya sea que se hayan quedado sin empleo o a los que les hayan reducido el sueldo como consecuencia del coronavirus. Todavía está por verse, pero no cabe duda que es una propuesta importante que se comenzará a discutir allá en el Congreso de la Unión. Otra noticia importante nacional, también es importante que la conozcamos, es que la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que va a extender su ciclo escolar hasta el próximo 21 de agosto. Aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no se ha dicho si también se va a extender este plazo de estudios para los universitarios, considerando que apenas van a regresar a clases el 1 de junio y que ha habido una inestabilidad precisamente por esta cuarentena. Pero la UNAM ya lo hizo oficial. Ahora, haciéndolo oficial la UNAM, que se extienden las clases hasta el 21 de agosto, pues lo más probable es que otras universidades sigan ese mismo camino, porque evidentemente si hay retraso en ciertas cuestiones que atañen a la educación de todos los jóvenes universitarios del país. En otras noticias importantes nacionales, resulta que esta noche el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, anunció que podría llegar una segunda oleada del COVID-19 en octubre. Esto lo está anticipando para que no nos emocionemos tanto de que la cuarentena se termina el próximo 30 de mayo y ya todo vuelve a la normalidad. Está advirtiendo que la segunda oleada sería a partir de esa fecha, y leo: a pesar de haber hecho menos pruebas que otros países, el gobierno mexicano confía en estar preparado para afrontar esta semana la fase más álgida del coronavirus y anticipa que el brote podría azotar al país en una segunda oleada a partir de octubre, de acuerdo con lo que dijo López-Gatell. Bueno, también López-Gatell el día de hoy presentó lo que vendría a ser su matemática gateliana relacionada con la famosa curva que ya todo el mundo conocemos y de la que se habla mucho, pero que no todos terminamos de entender. ¿Qué es en resumen lo que dice López-Gatell con respecto de esta curva? En pocas palabras, fíjense cómo es de interesante y apantallante, se podría decir lo que dice. Él dice que a estas alturas la curva se esperaba que estuviera más elevada. Sin embargo, tiene 74% menos de lo esperado.
Es decir, muy a pesar de que las cifras han estado elevadas, de hecho hoy fue el peor día para México, amigos, no sé si ya sepan, pero México sufrió una nueva oleada de muertes por COVID-19, más de 200 en 24 horas, y esto implica que hemos llegado a 2.507 personas fallecidas a causa del COVID-19 y más de 26.000 confirmados, 1.000 más que ayer. Entonces la verdad es que las cifras están fuertecitas. Sin embargo, el doctor Hugo López-Gatell dice que la curva se ha reducido en 74% con respecto a lo que se esperaba. Ahora, ¿por qué dice eso él? Dice que no se puede, de entrada, esto es importante que lo consideremos, porque él dice que no debemos de pensar que si la curva nacional bajó 74% con respecto a lo esperado, significa que esto es parejo para todas las entidades federativas, incluido obviamente San Luis Potosí. Él dice que cada entidad debe de tener su propia curva, eso lo dejó muy en claro. Y dijo lo siguiente: el fenómeno no se puede detener. La pandemia no es factible detenerla en un día para otro. Solo se puede mitigar, atenuarla. Aplanar la curva no significa parar la pandemia, solo no concentrar todos los casos en un mismo día. Reducir la carga de casos en un mismo día para que no se saturen los hospitales es el objetivo de las medidas de mitigación. Mostró la curva epidémica de la Ciudad de México, donde hizo la predicción de picos de contagio. Y después de toda esta explicación, él había dicho en días pasados que la curva más fuerte iba a ser el día de mañana en el país. Sin embargo, ya la cambió. Dice que ahora ya no va a ser mañana, sino que sería el próximo viernes 8 de mayo, que es cuando la curva de contagios pudiese ser la peor en el país, ahora sí, en esta temible fase 3. Aquí en San Luis Potosí la verdad es que no estamos pues tampoco fuera de lo que es el ritmo nacional. En la Ciudad de México la curva está bastante amplia y en San Luis Potosí y otros estados apenas está llegando, porque aquí hay una explicación que inclusive dio la doctora Mónica Rangel en la mañana. Le preguntaban en la conferencia de prensa virtual que tiene todos los días a las 10 de la mañana en punto, a través de la página de gobierno del estado. Le decían: doctora, ¿por qué en municipios o en ciertos municipios hay tan pocos casos de contagiados y obviamente de fallecidos, o de plano no hay nada? Y ella explicó claramente, dice: miren, acuérdense que a México la pandemia llegó primero vía importación, es decir, de mexicanos que viajaron al extranjero y contrajeron el virus y lo trajeron al país, o de extranjeros que ya venían contagiados y llegaron al país. Ese fue el tema de importación. Y como sabemos, la Ciudad de México pues es el principal núcleo de concentración de turismo, de personas, de visitantes, de hombres de negocios, etcétera, porque ahí se concentra el principal aeropuerto que tiene el país y de ahí parten a los demás destinos. San Luis Potosí, a pesar de estar cerca de la zona centro, también está pegado al norte del país, y a esta zona, a pesar de que estamos pegados con Estados Unidos, todavía la pandemia no ha llegado tan fuerte como a la Ciudad de México, el Estado de México u otras entidades donde ya se ve que el número de contagios es elevado. Entonces, por eso es que se ha insistido que aquí en San Luis Potosí no nos confiemos, porque a pesar de que los números no son tan elevados como pudiera pensarse, e inclusive les diría que estamos en los últimos lugares de contagios y de muertos en el país, tan es así que también aparecemos en los últimos lugares con respecto a los estados que más ocupación de camas tienen. Es decir, aquí la mayor parte de las camas están libres, afortunadamente, eso es bien importante decirlo, y por lo tanto San Luis Potosí todavía se puede dar el lujo, entre comillas, de decir que es de los estados que más ha aplanado la curva. Aún así, hemos llegado a 182 casos positivos y a 12 fallecimientos. ¿Cuál es el dato duro desde mi punto de vista? Que tenemos ya muertos todos los días desde hace algunos días, No sé si haya notado ese dato, pero es importante que lo sepamos. Ha habido muertos todos los días en San Luis Potosí. Si el día de mañana
la Secretaría de Salud no da a conocer un nuevo o nuevos fallecimientos, se podría decir que se rompió esa dinámica que tenemos en los últimos días. Pero San Luis Potosí tiene 12, pero de esos 12, varios han sido en los últimos días. No estamos libres de lo peor de la pandemia en nuestro estado y tampoco de los contagiados. Ahorita ya se normalizaron las cifras, ya estamos hablando de 182 casos, 182, pues sí, pero ¿cuántos había hace apenas unos días? En la última semana, de este total, en la última semana, la mitad han ocurrido, es decir, de los 182, la mitad en los últimos 6 días, así de fácil. Entonces, esto que nos decían las autoridades de que la pandemia viene con todo y de que es mejor que nos guardemos en nuestras casas, es real, ¿eh? Esto es bien importante que lo sepamos. Bueno, pasando ya ahora sí de plano a los temas locales, estatales, les quiero comentar que el día de ayer, no sé si se enteraron, yo supondría que sí porque en las redes sociales corre como pólvora la información. Resulta que una persona va a atenderse con un dolor de estómago a una farmacia de aquí de la capital potosina. Esto fue concretamente a las farmacias del ahorro en la colonia Himalaya. Y bueno, pues resulta que en la tarde se generó una nueva expectación muy grande porque empezaron a circular fotos donde se ve cómo trasladan en la cápsula esta ya famosa con las personas ataviadas con su traje y demás, que le iban trasladando una ambulancia y se activó una alerta, o sea, no, en Himalaya, en estas farmacias, un contagiado de COVID-19. Pues estas escenas circularon profusamente y entonces todo el mundo nos quedamos en que efectivamente se trataba de alguien que pues ya estaba contagiado de coronavirus. Pues eso terminó así ayer. El día de hoy, la persona que trasladaron en esa cápsula publica un video y exhibe de fea manera a la farmacia y a las autoridades. De ahí que nosotros digamos que aguas, pero aguas en serio, con los doctores que están en estas farmacias. Y les voy a decir por qué razón. Porque resulta que le dieron mal el diagnóstico. De acuerdo a lo que él cuenta en su video, que por cierto pueden ver en la página de Cuadratín, y lo que ya se sabe de los detalles, él llega con el dolor de estómago a estas farmacias del ahorro, ahí en Himalaya, y lleva un fuerte dolor de estómago. Entonces dice que llegó corriendo, que tuvo que subir unas escaleras, que iba agitado, y entonces cuando ya se planta ante la doctora, pues le preguntan, oye, pues ¿qué tienes? ¿Por qué estás agitado? ¿Por qué traes la respiración agitada? Entonces dice, no, es que venía rápido, venía corriendo, pues necesito que ya me atiendan. Dice, no, pues tú ya estás con respiración agitada y traes dolor. Entonces eso significa que ya traes por lo menos un par de síntomas del coronavirus y es probable que tengas coronavirus. Entonces, ¿qué hacen ahí en esta farmacia del ahorro? Pues que le hablan a la Secretaría de Salud y les dicen, pues aquí tenemos una persona y esta persona queda encerrada un buen rato ahí en el consultorio de estas farmacias del ahorro, padeciendo el dolor de estómago y dice que ya llegaron por él y que le preguntaron lo mismo, pues ¿cuáles son tus síntomas? Y él dijo, no, nada más me duele el estómago. No, pues nos reportaron que tú tienes coronavirus o que probablemente tengas coronavirus. Vámonos a la cápsula y vámonos al hospital. Pues resulta que no tuvo nada de eso y lo terminaron pues soltando, liberando, porque pues casi se puede decir que fue una privación de la libertad, digo, guardando las proporciones, lo digo de manera figurada, y entonces él viene y con este video denuncia que eso no fue así. Y imagínense cuáles son los protocolos que se deben de aplicar para que ahí en estas farmacias nos digan si tenemos o no los síntomas de COVID-19. Después en la mañana la COEPRIS en la conferencia de prensa se justificó y dijo que cuando ellos ya activan los protocolos de coronavirus de traslado de un paciente con el presunto virus, ya no lo pueden detener, lo cual me parece correcto porque obviamente pues no se sabe si la persona tiene o no tiene el COVID-19. Sin embargo, en este caso, la misma persona
dijo una y otra vez que él no tenía otro síntoma más que un dolor de estómago y además acusó de que en el traslado los camilleros lo tiraron y que terminó peor. O sea, terminó peor de cómo llegó a la farmacia porque le dieron tratamiento de paciente de coronavirus. Imagínense ustedes. Entonces aquí lo que yo me pregunto es, pues, ¿cuáles son los protocolos que deben de seguir los doctores de estos consultorios, que en su momento platicamos de eso, para decir quién o no puede ser sujeto a una prueba de COVID-19? O sea, hasta el momento, y se los digo porque yo veo todos los días la conferencia, probablemente se me fue esa información, pero lo dudo. No han dicho la secretaria de Salud, Mónica Rangel, o Miguel Lutzo, o el encargado de COEPRIS, qué es exactamente la capacitación que le dieron a las personas encargadas de estos consultorios al lado de las farmacias y cuáles son los protocolos que deben de seguir estos consultorios para informarle a las autoridades de salud si alguien tiene o no coronavirus. Mejor dicho, si tiene, que sea sospechoso de haber contraído el virus. Porque como sabemos, pues la prueba se aplica y no se da a conocer en 2 o 3 horas, ¿verdad? Tiene que pasar un cierto tiempo para saber si efectivamente es o no positivo esta persona. ¿Qué dice la nota que publicamos esta mañana por parte de Fernando López aquí en Cuadratín, San Luis Potosí? Lo siguiente: el día de ayer circularon imágenes del traslado de un paciente con supuesto coronavirus en las farmacias del ahorro en la colonia Himalaya, donde al parecer autoridades determinaron que tenía posibles síntomas luego de ser atendido, situación que resultó falsa, por lo que el afectado hizo una denuncia pública al gobierno del estado, al ayuntamiento, al IMSS y a dichas farmacias. Señala Arturo Moya Bucio, porque además dio su nombre completo, o sea, no es mentira, mediante un video que difundió presentando la denuncia, que el día de ayer aproximadamente a las 10 de la mañana se dirigía rumbo a su trabajo y sintió un dolor estomacal, por lo que acudió al consultorio de la farmacia del ahorro, donde al llegar al establecimiento la doctora comenzó a preguntarle si tenía fiebre, tos o dolor de cabeza, lo cual negué, ya que solamente tiene un dolor estomacal. Luego me preguntó por qué estaba agitado, a lo que contesté que venía caminando. Luego ella se paró y me aseguró que yo tenía los síntomas de COVID-19, por lo que decidió activar el protocolo. Le señalé que no lo hiciera, pero llamó a un elemento de la policía municipal y obstruyeron la puerta y no me dejaron salir. Durante 2 horas nadie me ayudó. Ni siquiera se acercaban conmigo. Luego llegó la ambulancia de la Secretaría de Salud, bajaron los paramédicos con una cápsula, entraron al consultorio, me preguntaron cómo me sentía, yo les decía que me sentía bien, que solo era el dolor estomacal, por lo que negué los síntomas que indicaban. Al momento de entrar en la cápsula no tenía ventilación y sentía que me sofocaba por no poder respirar. Se les cayó la camilla, me lastimaron. Los paramédicos al principio me dijeron que me iban a llevar al Hospital Central, cosa que no fue cierta. Me llevaron a una clínica del Seguro Social, pero no me daban acceso, no podía respirar, me sentía muy mal. Imagínense, él iba con un dolor estomacal y estaba ya de lo peor para ese entonces. Relató que una vez que llegó al IMSS, los enfermeros comenzaron a realizarle pruebas de oxígeno, de sangre, azúcar y presión. Y al momento que descartaron todos los síntomas, solo le colocaron suero, lastimando su brazo izquierdo, y le dieron omeprazol. Nunca se comunicaron con mis familiares, nadie me ha pedido ninguna disculpa hasta el momento, con lo cual me siento agraviado por todo el procedimiento. Es por eso que decidí hacer este video denunciando los hechos a la farmacia del ahorro de Himalaya, a la Secretaría de Salud, al gobierno del estado de San Luis Potosí y al IMSS, señaló Arturo Moya. Las personas que estaban presentes grabaron un video y empezaron a hacer comentarios que lastimaron a mi pareja y a mi familia. Los hechos que sucedieron fueron malinterpretados. Tiene que haber conciencia de los medios de comunicación y la gente que difunde estas cosas por la situación en el estado, pidió por último el afectado. Bueno, este es el reporte de Fernando López aquí en Cuadratín, San Luis Potosí, donde está el video completo y que seguramente ustedes ya vieron. Tiene una duración de aproximadamente 8 minutos. Miren, yo veo varias cosas aquí, son graves, O sea, volvemos a lo mismo. A veces por esta misma cuestión de que las cosas se hacen en fast track, se dejan de pasar de largo varias cuestiones. La primera, ¿quién está supervisando estas farmacias y a los consultores que tienen a un lado y al personal que las atiende?
¿Cómo pueden detectar los síntomas del coronavirus? ¿Qué clase de capacitación recibieron? Número dos, ¿cómo es que se activa el protocolo? ¿Y cómo es que los que reciben el llamado de alerta acuden así nada más a ciegas a recoger un paciente que le está diciendo a mí nada más me duele el estómago? O sea, de entrada, esa es la otra cuestión. Tres, ¿cuál es el protocolo pues para los camilleros? Dice que lo tiraron. Digo, puede haber un accidente, pero seguramente iban corriendo o a lo mejor como ellos también están temerosos, también hay que comprender esa parte de que se puedan infectar, pues a lo mejor llegan y rápido quieren deshacerse de la persona, pues porque tienen miedo de que puedan contraer el coronavirus. Luego, ¿cuál es el protocolo que se sigue para que estas personas se les salvaguarde su identidad? Efectivamente, el día de ayer circuló como pólvora la fotografía, ya estaban estigmatizando a la persona que tenía coronavirus. Entonces, evidentemente eso también es lastimoso y tiene que entrar obviamente otras instituciones como derechos humanos, por ejemplo, porque la discriminación también ahí se impone. Pero ahorita se puede decir que es de los males el menor. El peor es cómo es que de repente alguien dice, tú tienes coronavirus y se hace todo este show, todo este relajo en agravio de una persona que resultó que no tenía nada. Imagínense que le hubiera pasado a usted o a mí, ¿qué estaríamos pensando en este momento? Pues lo mismo, o sea, mínimo una demanda, porque pues es cierto que el sector salud actúa de buena fe y trata de salvar a esta persona al llevarla al hospital, pero después se dan cuenta que se cometió un error. ¿Cuántos errores se han cometido en el Estado por esta misma situación? Él lo declara, él difunde un video y lo difundió porque se supo el caso. Pero si no, ¿cuántos casos habrán pasado ya hasta el momento que no sabemos? Puede ser, ¿eh? Insisto, no se trata nada más de criticar, sino nada más de utilizar el razonamiento y darnos cuenta de que ya la pandemia tiene un buen ratito y que estos protocolos también ya tienen rato que se están implementando. En consecuencia sería ilógico que sea el único caso, ¿eh? Y yo creo que se tienen que reforzar ahí, obviamente, estos protocolos y sobre todo, porque esa es otra de las omisiones en las que ha incurrido la Secretaría de Salud Estatal, informárselo a la ciudadanía, o sea, mínimo, digo, por una cuestión lógica, debería de haber en todas estas farmacias, en todos estos consultorios que cunden como tortillerías en cada esquina, debería de haber unas reglas ahí pegadas para que cuando uno entre, de entrada le digan, a ver, tienes estos síntomas y no sé, o sea, tiene que haber una, en este caso no solamente la capacitación a quienes atienden estos establecimientos, sino al propio ciudadano que le informen, ¿verdad? De manera masiva, de manera oficial, a ver, que hagan un spot, en vez de esos spots que hacen nada más de autoelogio en el gobierno del estado, que la verdad ya he visto muchos de esos, pues deberían de hacer uno didáctico, donde le digan a la gente, tienes ciertos malestares y necesitas acudir con el doctor. Si vas a una de estas farmacias donde te dan atención privada, en estos consultorios particulares, ¿qué te parece? Más bien te decimos el ABC, si llevas estos síntomas, cómo debes de actuar, etc. Un protocolo ciudadano para que los ciudadanos a su vez sepan si es necesario que vayan o no. Obviamente si traes un dolor de estómago y fuerte, pues esta persona ha de haber dicho, pues tengo una infección, ¿no? Tengo que ir con el doctor para que me recete algo que yo pueda comprar en la farmacia con una receta para que me den la medicina, me la tome y me calme. Pues es lógico, todos lo hemos hecho en alguna ocasión de nuestra vida. Pero si tú vas con un dolor de estómago y nada más porque llegaste un poco agitado, porque llegaste corriendo, la doctora te dice que probablemente tengas coronavirus y no te crea, pues entonces ya estamos mal, ¿no? Empezando desde ahí. Ahí me parece que hay un hueco muy grande por cubrir y ahorita es el momento, ¿eh? Porque les voy a decir algo, a veces dejamos de lado el hecho de que el coronavirus, la cuarentena se termina el 30 de mayo, pero no el coronavirus, ¿eh? O sea, hemos estado insistiendo todos los santos días en la situación de que el virus sigue, lo único que están pretendiendo las autoridades en esta cuarentena es evitar que la famosa curva se ensanche de tal manera que colapsen los servicios de salud. Hasta el momento eso no ha ocurrido y qué bueno, es plausible.
pero el coronavirus no va a dejar de existir porque el 30 de mayo ya o sea, no es por decreto, el virus sigue, al virus no le interesan fechas, no le interesan horarios, no le interesan quiénes somos, simplemente es un virus que está circulando. Y entonces, esos protocolos se tienen que implementar, son de las nuevas medidas que tienen que ser ya permanentes, porque pues después de la cuarentena, alguien más tiene un dolor de estómago u otro tipo de dolencia y va a un consultorio y lo van a querer meter a la cápsula, ¿no? Entonces, es delicado el asunto y por eso es que me tomé la libertad de dedicarle más tiempo al comentario. Por otro lado, para aquellas personas que no sepan, sí les quiero comentar que posiblemente a partir del día de mañana, ahora sí ya no haya venta de alcohol, por lo menos aquí en la capital potosina. Esto se dio a conocer a través de algunas tiendas OXXO, donde diversas personas fueron a adquirir productos y avisaban las mismas dependientes que ya hoy es el último día, inclusive todavía le queda un ratito por si quiere ir, en que puedan venderle cerveza y alcohol en general, ya no se va a poder el día de mañana. El informe el aviso que les dieron a estas tiendas de conveniencia, que yo me imagino que debe ser parejo, no nada más a los OXXO, es también lógico de pensarlo así, implica de que a partir del día de mañana habría una especie de ley seca, es decir, ya no pueden vender alcohol, y les dijeron que probablemente se extienda. Pues también es obvio suponer de que mañana es miércoles 6 de mayo y que el próximo domingo es el Día de las Madres, el 10 de mayo. Entonces las autoridades probablemente ya están tomando la decisión de una vez cortar de tajo desde mañana la venta de alcohol, pues precisamente para que ese 10 de mayo pues no falte la persona ebria, porque nunca faltan también que ya con las copas encima, yo ya me voy a la calle y voy a conseguir más alcohol y ahorita seguimos la fiesta y bla, 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 porque hay personas así de inconscientes, o sea, desgraciadamente, habemos de todo en la viña del Señor. Entonces, probablemente yo creo que ya de una vez diciendo, pues un 10 de mayo tranquilos, ya nada de venta de alcohol. Se supondría que el día de mañana den a conocer esto de manera formal, pero lo cierto es de que de acuerdo con lo que nos dijeron las autoridades del municipio, es decir, del área de comercio, esto todavía no es oficial, a ellos no les ha llegado alguna notificación para aplicar una especie de ley seca. Lo que están haciendo parece ser es lo que ocurrió con el famoso hoy no circula, que en vez de que sea un hoy no circula, aplican una medida similar, pero sin que sea hoy no circula. En el caso de la venta de alcohol es lo mismo, no es una ley seca como tal, simplemente lo que hacen es pues aprovecharse de la ley que indica, o de estos acuerdos que se han tomado, de que indican que no debe haber venta de artículos no esenciales. Entonces el alcohol es un artículo no esencial. No es lo mismo comprar agua a comprar a lo mejor un refresco que comprar el alcohol. El alcohol no es esencial. Entonces uno con agua puede vivir, ¿verdad? Porque nosotros, de hecho creo que nuestro cuerpo es 70% agua. Necesitamos beber agua, pero no necesariamente alcohol. Entonces, pues lo que hacen es, no es un artículo esencial, ya no se vende. Esto ya lo habíamos comentado el fin de semana pasado cuando las tiendas de autoservicio también empezaron a bloquear la venta de ciertos artículos, por ejemplo la ropa o dulces o juguetería, todos esos artículos ya no se están vendiendo en las tiendas de autoservicio y tampoco el alcohol, nada más que habían dejado libre o habían dejado la rendija para las tiendas de conveniencia, las que abren 24 horas. Entonces como que a lo mejor yo me imagino que las empresas de estas grandes tiendas de autoservicio han dicho, oye, pues nosotros sí, y los demás porque sí siguen vendiendo, ¿no? Entonces como quiera hubo una ventaja ahí de varios días. Bueno, la cosa es que desde mañana, si usted va a un OXXO, lo más probable es de que ya no le vendan ni una cervecita. Eso es en la capital potosina, no sé si va a aplicar a nivel estatal, es algo que tenemos que investigar, pero se supondría que el día de mañana, hasta donde se sabe, hasta ahorita, el gobernador Juan Manuel Carreras López va a estar presente en la conferencia de prensa, no sé si de última hora ya no se presente, pero cuando está el gobernador es porque va a dar un anuncio importante o va a decir ciertas cosas que atañen a todos los potosinos. Entonces ya veremos si el día de mañana se despeja esta duda. Otra de las medidas que se han tomado para el próximo Día de las Madres es de que por lo menos
la CANIRAC, que es la cámara que concentra todos los restauranteros en el estado, pues han tomado la determinación ya en acuerdo con la Secretaría de Salud de que nadie vaya a sus restaurantes. Y eso es importante que lo sepan por si estaban planeando ir a que la carnita, no sé, aquí o allá, ya no lo piensen, ya no lo hagan porque no se va a poder. Lo que sí se va a poder, por ejemplo, si usted quiere una parrillada o quiere la pizza o quiere pollo frito o lo que sea, las hamburguesas, etc., se puede pedir para llevar o a domicilio. De hecho, aquí en la capital no es tanto para llevar, es a domicilio. O sea, no es de que yo llego al restaurante y aquí me espero en lo que me despachas y me voy, no. Usted habla a su restaurante favorito, a su lugar, ¿sabe qué? Quiero esta orden para el Día de las Madres. De hecho, hasta vayan haciéndolo, sería bueno que vayan planificando esa parte si es que piensan festejarle a sus mamás, para que hagan las solicitudes con tiempo, porque seguramente muchas personas ya estarán haciéndolo y pues puede llegar el momento que no haya ya ni servicio, ¿no? Esperemos que le vaya bien a los restauranteros. La verdad es que pues son de los pocos servicios esenciales de comida que todavía están dando el servicio, pero que por la circunstancia que pasó el 30 de abril, Día del Niño, en la que muchas personas salieron a las calles y no les importó para nada el coronavirus, y esto pues provocó una nueva ola de contagios, pues las autoridades decidieron que el 10 de mayo no sea igual y solamente va a haber servicio a domicilio, amiga, para que esté al pendiente. Bueno, en otro tema, ya prácticamente para terminar, les comento que el alcalde Javier Nava Palacios salió a decir el día de hoy de que el programa Hoy No Circula no está muerto, que nada más andaba de parranda. Él dice que sí cabe la posibilidad de que se aplique Hoy No Circula si la curva no se aplana, cosa que esperemos que no ocurra. No por el hecho de no circular en un vehículo, sino porque si se empieza a incrementar la curva, pues estaremos hablando de malas noticias. Lo mejor es de que continuemos como hasta ahora, con la curva como está en San Luis Potosí, y que no perdamos de vista de que todavía faltan 3 largas semanas para que se levante la cuarentena. Ojalá que en San Luis Potosí, miren, hoy estamos a 5 de mayo. El 17 de mayo se supone que viene la primera tanda de municipios de todo el país que van a ser liberados por el sector salud federal, que pueden volver a sus actividades normales. De acuerdo con el criterio que se dio a conocer hace un par de semanas, cuando se anunció la fase 3, esos municipios donde haya 0 casos o la incidencia sea muy baja, no habrá necesidad de que continúen en la cuarentena y a partir del 17 de mayo, pueden volver a las actividades. Entonces eso es bien importante que lo sepamos. Ojalá que en San Luis Potosí lo podamos lograr. Lo cierto es que también ya tenemos una veintena de municipios que están contagiados o que tienen ya casos positivos de los 58. Entonces la mitad está libre de COVID-19 en nuestra entidad. Vamos a ver cuántos de esos entran en el paquete de los que abren el 17 de mayo. Pero si no es el caso que digan, no, pues San Luis Potosí no puede de ninguno, pues nos vamos a ir hasta el 30 de mayo. Pero de nosotros va a depender que esa cuarentena no se extienda. Por eso es importante el llamado, no salgas de tu casa, haz caso, o como dicen en la Ciudad de México, ya de plano, ¿no? O sea, ahí no se andan con medias tintas. Si sales te vas a morir, si sales te vas a llevar el virus a tu casa y pues para qué a lo mejor no vives para contarla. Así de plano. Inclusive ahí en los tianguis, en lugares de alta concentración de personas, han puesto carteles así bien llamativos donde dicen peligro, aquí hay coronavirus, no pases, y son campañas oficiales, ¿eh? Por eso el hecho de que Javier Nava diga que el Hoy No Circula no está muerto, sino que anda de parranda hasta el momento, me parece que es positivo. ¿Por qué? Porque sigue amagando con aplicarlo. Es decir, la amenaza está latente. Y entonces eso puede ser una especie de estate quieto para todas aquellas personas que tengan la inquietud y no nos pase, por ejemplo, como en clases, ¿no? Cuando nos dicen, a ver, para mañana nos traen tal tarea o tal actividad y si no lo traen, se quedan sin recreo. Y entonces resulta que nunca faltaron los incumplidos, los malos estudiantes que no hicieron la tarea y el maestro les dice, pues no salieron
no salieron de recreo. Bueno, pues algo similar con el hoy no circula. Ojalá que por unos cuantos no terminen pagando unos muchos, y entonces Javier Nava diga, pues ahí les va el hoy no circula, ahora sí, ¿no? Para que se les quiten, porque parece ser que es la única manera en que se está entendiendo esta situación. Pero bueno, lo importante es de que, inclusive, ¿saben qué? No sé si a ustedes les pase, pero la cuarentena ha venido yo creo que ha venido a probarnos nuestro carácter y esa manera que tenemos nosotros de sobrevivir a las adversidades. Por ejemplo, en lo personal, sí la cuarentena ha estado medio pesada, pero ya la he asimilado. Yo me imagino que muchos de ustedes también, es cierto que a uno no le gusta estar encerrado todo el tiempo, pero si uno va encontrando maneras de entretenerse, de ser activo, de ser productivo y demás, pues los días siguen transcurriendo. Y es importante que nos acostumbremos y nos habituemos a esta nueva modalidad de vida, porque después del 30 va a haber una nueva realidad. Esa nueva realidad no nos las han dicho, ¿eh? Siento que ya se están tardando, faltan 3 semanas, pero ni las autoridades federales ni las estatales nos han dicho, ¿saben qué? 30 de mayo, adiós cuarentena, pero cuando volvamos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, primero vas a poner el pie derecho en la calle y después el izquierdo, vas a dar 2 pasos a la derecha y 2 a la izquierda, después te regresas, te lavas las manos y luego otros 3, o sea, me explico, es una cuestión dicho con manzanitas, de que no podemos regresar nada más de que vámonos a las calles y se acabó, ¿no? Acordémonos que en España, que en Italia, que en Francia misma, que en Francia se extendió la cuarentena, todavía más, ya están tomando ciertas medidas, no sale nada más ahí se va, sino con ciertas reglas. Entonces esta cuarentena nos está imponiendo una disciplina propia para que todas las personas que ya en un momento dado tengamos luz verde de salir a las calles, lo hagamos como se debe de ser. Ojalá que México logre dar ese siguiente paso, subir al siguiente nivel y ser un mejor país en cuanto a civismo, porque nos falta mucho y lo hemos visto con un montón de ejemplos de gente que sigue sin entender a pesar de la gravedad del asunto, ¿no? En fin, amigos, pues yo creo que con esto me despido. Ha sido, creo que, lo del día de hoy, lo más fuertecito. Y ya el día de mañana estaremos comentando nuevas cosas. Les pido que no dejen de ver nuestro portal de noticias. Mañana viene buenísimo con la portada que llevamos el día de hoy. Y bueno, pues los espero el día de mañana. Mi nombre es Armando Calderón. Les agradezco muchísimo el favor de su atención y que pasen muy buenas noches.